Hola, bienvenidos a la sesión número 4 de nuestro curso Detectives de la Naturaleza. En esta ocasión vamos a trabajar con nuestro cuadernillo, así que les pido que lo tengan a la mano. Damos gracias al programa social Colectivos Culturales y Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que nos han permitido llevar a cabo este curso. Ahora que ya tienen su cuadernillo a la mano, les voy a pedir que se ubiquen por favor en la página 18. Vamos a tenerlo aquí a la mano y mientras vamos a platicar de un par de cosas. Lo primero que vamos a tener que empezar a pensar y a discutir con quienes estén con nosotros en la casa es ¿qué tipos de ecosistemas creen que nos rodean en la Ciudad de México? Si recuerdan bien, en la sesión 2 hablamos un poquito de cómo está constituido nuestro país a partir de los elementos que encontramos en la naturaleza, que eran 4. Entonces, estos elementos han podido ayudar a definir y a clasificar, que es lo que hicimos en esa sesión, cómo estaba constituido nuestro territorio. Y eso significaba mucho cómo tenía el clima cada lugar de nuestro país. Entonces, ahora haremos lo mismo, pero con el entorno que tenemos inmediatamente. Puede ser el entorno que tenemos cuando vamos a salir a comprar algunas cosas o antes de que empezara el confinamiento, los caminos que tomábamos para ir a la escuela y los climas que nosotros notábamos que existían a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a pensar cuál es el tipo de clima que existe en nuestra ciudad. Si ustedes lo han notado, por ejemplo, en los últimos días ha llovido muchísimo. Entonces, cuando nosotros despertamos, podemos ver que hay una cantidad de charcos enorme. Pero, por ejemplo, hacia finales del año usualmente tenemos un clima mucho más frío y las lluvias suelen disminuir, ya no hay tantas lluvias. También en marzo empezó a hacer mucho calor y a veces algunos estábamos bastante fastidiados adentro de nuestras casas, teniendo mucho calor y sintiendo que necesitábamos un poco de agua. Entonces vamos a aprender a reconocer cuál es el tipo de clima que nosotros creemos que hay alrededor de nosotros, ¿ok? Entonces, vamos con este clima a pensar en qué cosas yo reconozco que he observado y con ello también empezar a hacer un ejercicio de memoria, como si tuviéramos que ir un poquito hacia el pasado y empezar a pensar qué tipos de plantas nosotros reconocemos que hemos observado tanto yendo a la escuela o acompañando a nuestros papás a comprar alguna cosa al mercado. ¿Qué plantas ustedes recuerdan que hay cerca de ustedes? Afuera, sobre todo afuera o en el parque. Por ejemplo, en la Alameda yo recuerdo que hay más o menos 3 colorines. Los colorines son estos que tienen las como espaditas rojas. Siempre que paso por ahí me acuerdo dónde están más o menos. Ustedes tendrían que tratar de hacer este ejercicio de memoria y recordar más o menos cuáles son los árboles que más les han llamado la atención en los recorridos que han hecho afuera. Como ahora no podemos salir, es un poco complicado recordar dónde están, pero seguramente ustedes, como buenos exploradores que son, recordarán más o menos qué había enfrente o cerca de dónde estaban. Cuando vienen o cuando ustedes han llegado a venir a la casa, enfrente de Casa Gallina hay, por ejemplo, un árbol que es un fresno, incluso tiene una plaquita ahí que explica cuáles son las características de este árbol. Entonces tendremos que apelar a o usar esta herramienta que tiene todo explorador y todo detective, que es la memoria. Vamos a hacer como cerrar nuestros ojos y tener un flashback de cuáles son los árboles que más nos llamaban la atención cuando nosotros solíamos hacer actividades en la calle. ¿Ok? Si tienen idea de más o menos dónde estaban, es decir, si yo me acuerdo que estaba cerca del mercado y la calle cerca del mercado es Fresno o en la otra calle del mercado que es Sabino, si yo recuerdo esas calles, puedo meterme a Google Maps y es una manera virtual en la que yo puedo reconocerlos. Yo, por ejemplo, me metí a Google Maps y me acordé de un árbol muy grande que estaba en Eligio Ancona y entonces lo traté de buscar recorriendo toda la calle. Ustedes pueden hacer ese ejercicio desde sus computadoras, igual con ayuda de sus papás. Pueden poner la calle Eligio Ancona, Colonia Santa María y tratar de caminar con la flechita para que lo puedan ver. Una vez que lo reconozcan, deberán de tratar de ubicarlo con las características que tenemos en la página 18, 19 y 20. Ahí encontrarán algunos de los árboles que más se encuentran en esta colonia, ¿ok? Pueden ver, estas son las páginas. Por ejemplo, como les había platicado, enfrente de la casa tenemos un fresno. Hay jacarandas, varias jacarandas también en la Alameda
que tenemos aquí en la colonia, y podrán encontrar también pirul, cedro, palmeras que también hay en la Alameda. Entonces, ustedes tratarán de, ya que encontraron su árbol en el mapa, tratarán de ver si corresponde a alguno de los que tienen aquí. Yo sé que es difícil hacerlo solo con las fotos, entonces vamos a tener que utilizar todas estas características, ¿ok? Recuerden que ustedes ya saben clasificar las cosas. Entonces, aquí tenemos 5 tipos de clasificación: tamaño, raíces, el tipo de suelo, si hay flores y frutos. En esta época del año no todos los árboles tienen flores y frutos, pero la clasificación que que nos va a ayudar a poder descifrar cuál es cuál, va a ser la de las formas de las hojas. Esta la tienen ustedes en su página 21. Aquí ustedes van a poder ver cómo clasificamos los árboles según las formas de las hojas. Y esta misma clasificación se encuentra aquí. Por ejemplo, el cedro dice que sus hojas son simples con forma de aguja color verde. ¿Ok? Por ejemplo, también dice que la palmera tiene hojas muy grandes y solo tiene alrededor de 50 por árbol. Entonces, si nosotros empezamos a ver en el mapa que el árbol que más nos llamaba la atención era una palmera que se encontraba, no sé, en la esquina de la escuela a la que vamos a poder incluso tratar de ver si tiene ese número de hojas, ¿ok? Ahora, yo aquí tengo algunas hojitas que me van a poder ayudar a ver como en vivo cuál es esta clasificación. Por ejemplo, tengo esta de un árbol que está frente a mi casa y es una compuesta en forma de pluma, ¿ok? Tengo otra que es una simple y grande como esta, que es como una aguja. Pueden ver, se parece más a esta. Si ustedes tienen algunas hojas en su casa o cerca de las macetas que se caigan o que vean que ya están a punto de caerse, pueden hacer así una recolección y una colección y empezarlas a identificar, ¿ok? Ese sería nuestro primer ejercicio. Lo que les pediríamos es que ustedes tengan estas clasificaciones con sus hojitas y nos puedan mandar una foto de cuáles son las hojas que encontraron en las macetas o en las plantas de su casa. Esa es nuestra primera actividad. Acuérdense que la parte importante de este curso es aprender a ser detectives desde nuestra casa. Entonces, también vamos a poder empezar a explorar otros tipos de seres vivos. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que no solo nosotros somos las únicas personas que habitamos nuestra casa? Tal vez también hay otros seres vivos que a veces ignoramos. Por ejemplo, seguramente ustedes viven con sus papás o con sus hermanos, pero también hay otros tipos de seres por ahí a los que ustedes todavía no les han cobrado renta, pero todavía existen y están cohabitando su espacio. Entonces, ¿cuáles se imaginan ustedes que serían esos compañeros que habitan su casa? Yo me di cuenta, ahora que estuve mucho tiempo en casa, que por ejemplo casi nunca había visto todas las arañas que existen cerca de un librero que tengo. La verdad es que a mí las arañas no me dan miedo. Sé que a algunos de ustedes tal vez les pueden dar miedo, pero al final son compañeros que si nosotros no los molestamos, ellos van a seguir ahí. Entonces, trataremos de clasificar y de hacer un retrato de todos ellos o de los que alguna vez hemos visto. En la página 22 van a encontrar estos cuadritos para hacer sus retratos. También ahora que es época de calor, empezó a haber muchas hormigas en las ventanas. Seguramente sabrán que hay unas que son negras, hay unas que son rojas, hay unas que son más grandes o pequeñas. Trataremos de observarlas, para eso tenemos nuestras lupas, todos tienen en sus kits unas lupas, y haremos retratos de cómo nos imaginamos que ellas son o cómo las observamos a partir de usar nuestras lupas. Entonces, tenemos que tener, recuerden, la clasificación de las hojas que encontramos en las macetas de nuestras casas y la clasificación de estos otros seres vivos. Un punto extra para aquellos que encuentren seres vivos en sus refrigeradores. ¿Algunos de ustedes se les ha echado a perder una tortilla? ¿La han podido observar de cerquita con una lupa? Si alguno de ustedes llega a tener eso, también pueden ahí observar otro tipo de seres vivos que son los hongos. Muchos de esos hongos habitan con nosotros nuestras casas. Entonces, tal vez puedan estar dentro de sus retratos. Eso es todo por la sesión número 4 y esperamos por favor que suban, recuerden, en la pestaña de trabajo en clase
las fotos y los resultados que tengan de lo que puedan hacer a partir del cuadernillo. Ahora, en una actividad extra que estamos poniendo en el trabajo en clase como actividad secreta, va a ser una actividad que nos va a ayudar a pulir todos estos conocimientos que estamos adquiriendo para ser investigadores. ¿Okay? Entonces, ahí es cuando usamos nuestro manual de Explora el Mundo sin salir de casa. En esta ocasión nos toca completar la actividad número 1. En la actividad número 1, básicamente nos piden que recolectemos agua de varios lugares. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es, si nuestra mamá o nuestro papá hizo una pasta y le sobró un poco de agua, recolectamos un poquito de esa agua en un frasco. Puede ser un frasco que alguien vaya a tirar de alguna mayonesa o de algún alimento que antes de que se vaya a la basura lo lavamos bien y podemos poner ahí el agua. Si después de eso empezó a llover, podemos recolectar otras gotitas de la lluvia. Si alguien regó las plantas y podemos obtener el agua que escurre de los que están en los platitos de las macetas, los ponemos ahí. Entonces vamos a tener nuestro frasco y lo vamos a poner a la vista, ¿ok? Lo vamos a tener cerca de nosotros. En estos días, hasta la próxima sesión, vamos a estarlo observando con nuestra lupa. Vamos a ver cómo pasa el tiempo en él y si algo empieza a cambiar. Todos esos resultados tendrán que tomarles foto y también subírnoslas. Y ese sería el final de la sesión número 4 y seguimos con ustedes en camino a ser unos buenos detectives y unos grandes exploradores.